Le dio un regalo a cada nieto excepto a mi hija, así que mi marido hizo lo que tenía que hacer. Mi hija estaba sentada en el borde del sofá, las piernas colgando, los ojos llenos de esperanza. A su alrededor, los primos estaban rompiendo el papel de regalo, gritando de alegría, riendo mientras mostraban sus nuevos juguetes. Uno de ellos sostuvo una tableta de color rosa con purpurina. En su mundo, la abuela amaba a todos sus nietos, y los regalos siempre venían envueltos en bonitos lazos, con su nombre escrito en ellos. Seguí buscando una etiqueta con su nombre en algunas de las bolsas bajo el árbol. Tenía que estar allí. Cuando el último regalo fue entregado, ella todavía estaba de pie allí, con las manos vacías. Levantó la vista y, en voz baja, susurró. La abuela se olvidó de mí. Me volví hacia Margot, mi suegra, y le pregunté con calma. ¿Tiene otro regalo? A lo mejor me lo he perdido. Ella ni siquiera dudó. Ella no es realmente de la familia. Fue así, sin disculparse, sin ninguna vergüenza. Su voz salió seca, clara, como si fuera solo el pronóstico del tiempo. Ella es adoptada, no es lo mismo. Maya escuchó cada palabra. Ella no lloró, no de inmediato, solo se quedó allí, como si eso lo explicara todo. Luego bajó la mirada, cruzó las manos en su regazo, como si tratara de ocupar menos espacio. Sentí, como si alguien me hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Quería protegerla, decir algo, cualquier cosa, pero estaba paralizado. Y lo peor, nadie más dijo nada. Los primos intercambiaron miradas. Mi cuñada apartó la vista. Caleb, mi marido, se sentó a mi lado, la mandíbula apretada, los ojos fijos en su madre. Pero ni siquiera él habló. Nos quedamos allí hasta la hora de cenar. Seguimos el ritual. Maya no dijo nada más. Por la noche, en la habitación de invitados, Caleb abrió el cajón de su maleta y sacó una carpeta de papel marrón. Traje esto por si ella hacía algo así. Esperaba no tener que usarlo. Salió de la casa solo justo después de medianoche, todavía sosteniendo esa carpeta. No pregunté lo que había en ella. No lo necesitaba. Dijera lo que dijera, o leyera lo que leyera en aquel sobre. Al día siguiente, Margot no se rió, y no volvió a llamar a Maya como si no fuera de la familia. Eso pasó la Navidad pasada. Se suponía que iba a ser una de esas grandes reuniones familiares perfectas, de esas que hacen fotos preciosas, chimenea crepitando, pijamas a juego, sidra en la cocina, niños correteando por la casa como si fuera un parque. Margot, mi suegra, se encargó de todos los detalles. Tiene un tablón en Pinterest dedicado al estilo de las fiestas. Es de las que pone servilletas de tela dobladas como árboles de Navidad e identifica cada queso en la tabla con una mini pizarra. Pero también es el tipo de mujer que cree en cómo deben ser las cosas. He estado casada con su hijo, Caleb, durante 10 años. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer día, él era ese tipo tranquilo, pensativo, de intensidad tranquila. Nunca fue el más ruidoso de la habitación, pero siempre fue el que más atención prestaba. Es la persona que sabe lo que necesitas antes incluso de que lo digas. Cuando me enamoré de él, también me enamoré de la idea de construir una familia con alguien que realmente entendiera cómo debe ser el amor. No fue fácil para nosotros. Luchamos durante años para tener un hijo, 4 abortos involuntarios, 2 ciclos de FIV sin éxito, muchas noches sin dormir, acurrucados en la oscuridad, sin palabras porque no había nada más que decir, hasta que empezamos a hablar de la adopción. No era nuestro plan B. Se convirtió en la mejor decisión de nuestras vidas. Encontramos a Maya a través de una agencia local. Ella tenía 5 años cuando la conocimos. Todavía recuerdo la primera vez que me tomó de la mano. Ella no dijo una palabra, solo envolvió sus pequeños dedos alrededor de los míos mientras caminábamos por el parque. En ese momento, lo supe, que era ella, que era mi hija. Maya ilumina cualquier habitación en la que esté. Le encanta pintar, especialmente animales. Le pone nombre a las ardillas de nuestro patio trasero. Se inventa sus propios chistes, incluso cuando nadie más piensa que son graciosos. Es dulce, amable y tan profunda que duele. El día que llegó a casa, Caleb se convirtió en padre, no en padrastro, ni en padre adoptivo. Solo en padre, fue ella quien me llamó mami primero. Una noche cuando la peinaba, ni siquiera la corregí, solo lloré. Nunca la tratamos como si fuera diferente. Pero eso no significa que todos siguieran nuestro ejemplo. Margot fue educada. Cuando presentamos a Maya,
fría pero educada, no dijo nada cruel, al menos al principio, pero nunca la vio realmente. No aprendió sus colores favoritos, no hizo preguntas, no se presionó como lo hizo con nuestras sobrinas y sobrinos. Aún así, me dije que con el tiempo cambiaría de opinión. Quería creer que solo necesitaba un poco más de tiempo. Caleb era más cauto. Conocía a su madre mejor que yo y no esperaba mucho, pero por el bien de Maya, le dio el beneficio de la duda. Así que cuando Margot invitó a toda la familia a pasar la Navidad en su casa ese año, aceptamos, empaquetamos el coche, cargamos regalos y aperitivos, y condujimos 6 horas hasta Carolina del Norte. Maya estaba radiante de emoción, hizo tarjetas para cada primo. No podía esperar a ver el gran árbol que Margot siempre ponía en el vestíbulo. Incluso trajo su vestido favorito porque quería parecer una niña mayor. Recuerdo que la miraba en el asiento de atrás, cantando canciones de Navidad y con su osito en la mano, y pensaba, este año va a ser diferente, este año va a sentir que pertenece. La casa estaba llena de ruido y calor humano cuando llegamos. Hermanos, primos, mascotas. Maya corrió directamente al medio del caos, y la vi abrazar. ¿A Margot? Vi a Margot acariciarle la cabeza como si fuera el hijo de un vecino. No era mala, pero era distante. Aún así, sonreí. Me aferré a la esperanza. Tal vez fue solo una vergüenza inicial. Tal vez el amor no es natural para algunas personas, pero eso no significa que no pueda surgir con el tiempo. Ayudé a preparar la cena. Caleb jugó con los niños. Maya ayudó a repartir galletas con forma de reno. Todo parecía correcto. Todo parecía casi normal. Hasta la mañana siguiente, hasta que llegó la hora de los regalos, mi hija se sentó en círculo con los otros niños, viéndolos desenvolver la alegría mientras sus propias manos permanecían vacías, y todo lo que había esperado se hizo añicos. Ante mis ojos, habíamos terminado de desayunar, y los niños estaban entusiasmados porque era la hora de los regalos en casa de Margot. Ali, no era solo una tradición, era el acontecimiento principal. Lo organizaba todo como un espectáculo. Apilaba los paquetes bajo el árbol de casi 4 metros. Clasificaba los papeles por colores. Hacía que los niños se sentaran en círculo y distribuía los regalos uno a uno mientras todos miraban. Maya saltaba de alegría. Miró el árbol, se volvió hacia mí y susurró. Creo que el mío es el morado con el muñeco de nieve. Sonreí. Y negué con la cabeza, aunque no había visto su nombre en ninguna de las etiquetas. Quizás su regalo estaba detrás del árbol. Quizás seguía escondido en el armario de la habitación de invitados. Quizá Margot lo estaba reservando para el final. Los regalos empezaron a desaparecer rápidamente. 5 niños, 10 regalos, luego 3 niños, 2 regalos y ninguna bolsa con el nombre de Maya. Se dio cuenta. Se volvió hacia mí con voz suave. La abuela olvidó el mío, miré a mi alrededor, fingiendo buscar. Tal vez todavía está ahí abajo, dije. Entonces me levanté y le pregunté directamente a Margot. ¿Tienes algún regalo para Maya que se haya quedado fuera? No pareció sorprendida. Me miró con cierta irritación, como si yo estuviera provocando un escándalo, rompiendo alguna regla tácita. Luego miró a Maya y dijo, ella no es realmente de la familia. Hubo un silencio pesado, no un silencio conmocionado, un silencio cómplice. Uno de los primos jugueteó con la cinta del regalo. Mi cuñada moqueó y comenzó a recoger el papel roto. Nadie me miró. Nadie miró a Maya. Miré a mi hija. Su cara no cayó, no lloró. Solo parpadeó lentamente, como si tratara de entender qué había hecho mal. Y entonces, Dios mío, ahí estaba lo que sentía. Un leve e imperceptible asentimiento, como si hubiera entendido algo que nunca debería haber entendido. Me arrodillé a su lado, con las manos temblorosas, tratando de mantener mi voz firme. No has hecho nada malo. Susurré, ella lo sintió de nuevo y forzó una sonrisa. Está bien, mamá. Tal vez el próximo año. No sé cómo no la rompí allí. Caleb permaneció inmóvil, la mandíbula apretada, los ojos fijos al frente, como si fuera a explotar al moverse. Yo seguía esperando que alguien, cualquiera, dijera algo. Margot, eso es cruel. O Maya es familia, o por lo menos eso no está bien. Pero nadie dijo nada. Y yo estaba furiosa, no solo con Margot, sino con todos los adultos de la sala que prefirieron el silencio a la valentía. Quería gritar, quería agarrar a Maya y correr, pero no lo hice. Me senté allí, paralizado por el momento, tratando de equilibrar el control, de daños con la dignidad. ¿Qué le pasaría a Maya si me viera perder el control?
¿Qué le pasaría a Caleb si se enfrentaba a su madre delante de toda la familia? Así que permanecí en silencio. Y al hacerlo, me sentí como si hubiera traicionado a mi propia hija. Más tarde, cuando la sala volvió a su rutina, los niños se distrajeron de nuevo, y los adultos volvieron a su café y sus teléfonos móviles. Vi a Maya desaparecer silenciosamente en un rincón, acurrucada con su osito de peluche, los hombros tensos, los ojos en el suelo. No dijo ni una palabra más durante el resto de la mañana. No pidió un regalo. No preguntó por qué. Solo mantuvo esa sonrisita forzada, y cada vez que alguien miraba en su dirección, ella se aseguraba de verse bien. Pero yo no lo estaba. Ese momento grabó en mí una profunda y helada furia que no pude disipar. Yo aún no lo sabía, pero Caleb ya había decidido lo que iba a hacer. Había visto suficiente y no iba a dejar que ese silencio durara un día más. Esa noche, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Después de lavar el último plato, después de servir el vino, después de los educados buenas noches y los abrazos incómodos, volvimos a la habitación de invitados y cerramos. La puerta, Maya ya estaba en pijama, acurrucada en la cama con su zorrito de peluche. No pidió un cuento para dormir, ni quiso llamar a Papá Noel. Me senté a su lado y le acaricié la espalda hasta que su respiración se calmó. «¿Mamá?», susurró. «Sí, mi amor. ¿Crees que la abuela no sabía que iba a venir?». Tragué saliva. «No, cariño, ella lo sabía». «Ah, pausa. Tal vez ella no me conoce bien todavía». Me mordí el labio tan fuerte que sabía a sangre. «Podría ser», dije. «Pero nada de esto es tu culpa». Ella lo sintió y volvió la cara hacia la almohada. Cuando me levanté, Caleb estaba de pie en la puerta, sosteniendo algo en su mano. Estaba en silencio, solo miró a nuestra hija, luego a mí y luego al sobre. «¿Se acabó?», dijo en un tono contenido. «He dejado que mi madre dijera muchas cosas a lo largo de los años. Lo dejé pasar porque era más fácil, pero no voy a soportarlo más». No gritó, tampoco tembló. Simplemente se mantuvo firme y definitivo. «¿Qué es esto?», le pregunté, señalando el sobre. Me entregó una carpeta marrón. Dentro había un documento legal notariado, un testamento actualizado, designación de escoria y el registro formal de la adopción de Maya. «No es solo nuestra hija de corazón», y dijo, «es nuestra hija en todos los documentos legales. La he incluido en todo». «¿En todo?», pregunté incrédula. «Sí, en la casa, en los ahorros, en el seguro, en el fondo familiar, en todo. Es mi hija en todos los sentidos que la ama». Ley reconoce. Sentí que me flaqueaban las piernas. «¿Y qué vas a hacer con eso?». Y le pregunté, miró su reloj. «Medianoche». Cogió su abrigo. «Voy a mostrarle exactamente quién es Maya». No traté de detenerlo, ni siquiera le pedí que se calmara. Solo me senté en la cama, escuchando la puerta cerrarse detrás de él. No. Sé qué pensó mi suegra cuando apareció sin avisar. No sé si esperaba una reprimenda o una discusión, pero sí sé que no esperaba ese maletín. Entró en su casa, la casa en la que creció, y se sentó en la mesa de la cocina frente a ella. «No he venido a gritar», le dijo. «No he venido a disculparme, he venido a darte una opción». Le acercó la carpeta. Margot la abrió y la leyó en silencio. Luego declaró: «Este es el nombre de Maya en todas partes que importa. Por ley, si quieres seguir fingiendo que ella no es de la familia, esa es tu elección. Pero si esa es tu elección, entonces ya no soy tu hijo, porque no voy a criar a mi hija en una familia que la trata como a una invitada». Ella intentó interrumpirlo, pero él no la dejó. Le contó cómo Maya aplaudía a sus primos, cómo los abrazaba y los llamaba abuela, y cómo dormía pensando en lo que había hecho mal. Finalmente, él dijo: «Tienes una oportunidad para arreglar esto, porque la próxima Navidad estaremos en otro lugar». Y luego se levantó y caminó de regreso a nuestra habitación. No dijo mucho, solo se acostó a mi lado y me tomó de la mano. No podía dormir, miraba el techo, igual que Maya, pensando en cuántas veces mantuve la paz a costa de mi hija. Pero algo cambió esa noche. Algo cambió en las dos. Ya no íbamos a permitir que el silencio protegiera la crueldad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en la misma página, no solo como marido y mujer, sino como padres de los que aparecen cuando importa. A la mañana siguiente, algo parecía diferente. La casa estaba en silencio,
pero no de esa manera apacible de las mañanas de vacaciones. Era un silencio rígido, tenso, como si todo el mundo intentara fingir que no había pasado nada, pero supiera que había pasado algo. Maya estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de chocolate caliente que Caleb le había preparado. Removía lentamente, tarareando para sí misma. Sus ojos estaban más vivos que la noche anterior, pero aún cansados. Estaba a punto de preguntarle si quería dar un paseo cuando oímos que llamaban a la puerta de la habitación de invitados. Era Margot, no parecía ella misma. La pose habitual, la sonrisa contenida, la pulida perfección. Todo había desaparecido. Parecía más pequeña de alguna manera, más tranquila. ¿Puedo pasar?, preguntó. Caleb asintió. Yo negué con la cabeza. Ella entró, sosteniendo una caja envuelta. Tamaño mediano, papel de plata, sin lazo. Se acercó a Maya, se agachó junto a su silla y la colocó frente a ella. «Me olvidé esto ayer», dijo Maya. La miró y luego a la caja. Sus manos no se movieron hacia el regalo. Margot tragó saliva. «Cometí un error». Su voz salió baja, cansada. «Lo siento, me equivoqué. Ella no habló conmigo. Ella no habló con Caleb. Ella habló con Maya. Dejé que mi cabeza me convenciera de que la familia es solo sangre, pero olvidé que la familia es amor. Y tú me has amado desde el principio, más de lo que merezco». Maya me miró con incertidumbre, y yo asentí levemente. Ella desenvolvió cuidadosamente el regalo, un juego de acuarelas de calidad profesional, nada infantil, un cuaderno de bocetos nuevo y una tarjeta encima. La abrió y leyó en voz baja. Sus labios se movieron, pero no pude oír las palabras. Luego miró a Margot. «¿Quieres que te dibuje algo?». Los ojos de Margot se llenaron de lágrimas. «Me encantaría», murmuró sin sonrisa, sin reencuentro dramático, solo un simple «ok». Pero el que significaba todo, después de que Margot se fue, miré a Caleb. No parecía complacido. No dijo «te lo dije». Solo dejó escapar un largo suspiro y se sentó a mi lado. «¿Crees que durará?», le pregunté. Se encogió de hombros. «No lo sé, pero es un comienzo». Esa noche, antes de irse a dormir, Maya dibujó algo en su nuevo cuaderno de dibujo. Una niña de la mano con dos figuras más altas, un hombre y una mujer. Detrás de ellos había una casa con un árbol, y en el cielo dibujó un sol con una cara sonriente. Etiquetó el dibujo «Hogar». Se lo enseñó a Caleb y sonrió. Eso es exactamente lo que somos. Unos días más tarde, de vuelta en casa después de deshacer las maletas, llegó por correo un pequeño sobre sin remitente, solo con la cuidadosa letra de Margot. Dentro había una vieja foto de Caleb y su madre. En el reverso, ella había escrito: «La familia es aquello por lo que luchas. Ahora lo veo claro. Gracias por luchar por ella». No esperaba un milagro. Sigo sin esperarlo. Margot es quien es, orgullosa, testaruda, criada con una idea de familia que no dejaba mucho espacio para el cambio. Pero se encontró con un límite que no podía cruzar sin sufrir consecuencias. Y Caleb, mi tranquilo y reflexivo marido, trazó ese límite con absoluta claridad. No gritó, no amenazó, no avergonzó. Solo expuso la verdad y la dejó elegir quién quería ser. Ella eligió a Maya, y esa elección lo cambió todo. Porque cuando por fin alguien ve a tu hijo como tú lo ves, no como alguien a quien tolerar, sino como alguien a quien valorar, el peso que ni siquiera sabías que llevabas encima se desvanece. Esa Navidad no terminó con fuegos artificiales, ni música, ni una escena de película lacrimógena. Terminó con un pincel en la mano de mi hija y una abuela aprendiendo a ser abuela. Eso fue suficiente. No hablamos mucho de camino a casa, no por la tensión, sino por la paz. Esa que solo llega después de que algo grande ha pasado y te deja un poco diferente, un poco más fuerte. Maya se durmió en el asiento trasero con su cuaderno en el regazo. Miré hacia atrás y vi el mismo dibujo. Nuestra familia, cogidos de la mano, ahora con una nueva figura pequeña añadida. Una mujer de pelo plateado, muy cerca, una parte integral de la imagen, pero no justo en el centro. No pregunté quién era, tampoco lo necesitaba. Cuando llegamos a casa, la vida volvió a la normalidad. La escuela comenzó de nuevo. Caleb volvió a trabajar. Maya pintaba todas las tardes en la mesa de la cocina, llenando página tras página, con animales, árboles y niñas que se parecían a ella.
Un día, dibujó un zorro sentado a la mesa de la cocina con una taza de té. Cuando le pregunté por él, sonrió y dijo: «Así es la abuela, está aprendiendo». Y tal vez eso fue lo que más me impactó. No es que Margot cambiara de la noche a la mañana, no todo se volvió mágico y perfecto, pero Maya le dio la oportunidad, de intentarlo de nuevo, incluso después de ser rechazada. Incluso después de sentirse invisible, ella reabrió la puerta solo un poco y dejó que el amor lo intentara una vez más. Los niños perdonan de maneras que los adultos no siempre entienden. Sigo pensando en aquel momento en la habitación de Margot, la dureza de su voz, el silencio que siguió, el peso de no haberme levantado cuando debía. Pienso en cuántas veces me dijo que mantener la paz era más importante que afrontar el dolor. Pero ese día me enseñó algo más. La paz sin verdad no es paz, es solo fingimiento. Y el fingimiento le costó a mi hija algo que nunca debería haber perdido, ni siquiera por un instante. El sentimiento de pertenencia, la creencia de que era importante. Para la gente a la que llamaba familia. Eso es algo que nunca volveré a arriesgar. Desde entonces las cosas han cambiado. Lentamente y no siempre con gracia, Margot llama más a menudo, pregunta por el arte de Maya, envía tarjetas escritas a mano por correo, a veces un poco torpes, pero auténticas. La última decía: «Estoy orgullosa de la forma en que ves el mundo, has hecho el mío más grande». Y eso es suficiente, por ahora, no porque hayamos borrado el pasado, pero porque finalmente estamos siendo honestos al respecto, porque ahora, cuando Margot aparece, no solo trae regalos, trae esfuerzo, y eso vale más que cualquier paquete brillante. La verdad es que solía pensar que la familia era quien te criaba, quien tenía tu sangre, o con quien te casabas. Pero hoy me doy cuenta de que es diferente. La familia es quien aparece cuando es difícil, quien te mira de lleno y dice: «Me perteneces», sin condiciones, sin excepciones. Y a veces hay que trazar una línea de la manera más tranquila y clara, para que la gente vea por fin lo que tiene delante de los ojos. Mi marido no levantó la voz, levantó a su hija. Me recordó que la acción es amor, que el silencio puede ser tan ruidoso como la crueldad, y que a veces hablar no significa gritar, sino mantenerse firme y sostener la verdad entre las manos sin pestañear. ¿Y Maya? Ella me recordó que incluso después de que alguien te haga daño, puedes elegir la gracia, no para esa persona, sino para ti mismo. Porque saber que perteneces no es algo que te ganas, es algo que sientes. Y ahora Maya lo siente, no solo por nosotros, sino incluso, por fin, por su abuela. Así que cuando alguien me pregunta cómo fue nuestra Navidad ese año, les digo que fue el año en que algo se rompió y empezó algo mejor. Fue el año en que mi hija aprendió que ser amado no consiste en ser elegido una vez. Se trata de ser elegido de nuevo cuando más importa. Las familias son complicadas, pero su valor no lo es. No tienes que ganarte tu lugar en la mesa. Y si estás criando a un hijo, biológico, adoptado, acogido o de cualquier otra forma, no dejes que nadie te haga sentir como un extraño. Habla claro, mantén la línea, ama con fuerza